cómo configurar el 11 Rack para sacar lo mejor de nuestro procesador de efectos. Para ir al menú de configuración vamos a presionar el botón de Edit Back, lo vamos a dejar presionado y vamos a llegar a las opciones de usuario. La primera opción que tenemos es Rig Input. ¿Esto qué quiere decir? De dónde va a venir la señal que vamos a procesar con los efectos del procesador. Por default viene la entrada de guitarra, que pues es lo más obvio, es un procesador de efectos para guitarra. La entrada que nos da por default es la de guitarra, pero podemos cambiarla a reamplificación, que eso se hace a través de un programa de grabación en la computadora, o la entrada de micrófono que vimos en el video anterior, la entrada de línea a la izquierda, la entrada de línea derecha o la entrada de línea en estéreo. Por supuesto, las entradas digitales izquierda, derecha y estéreo. Esto en cuanto a las entradas de audio. Presionamos Back y regresamos para ver la siguiente opción, que es salidas al amplificador. Por supuesto, ya lo vimos en el video anterior, tenemos la salida al amplificador 1 y la salida al amplificador 2. La primera se encuentra en el frente, la segunda en la parte de atrás. Aquí podemos seleccionar qué salida queremos configurar. Ambas son iguales, pero podemos configurarlas de manera diferente. ¿A qué me refiero con que son iguales? Que tienen las mismas opciones. Aquí nosotros vamos a colocar la salida del amplificador dentro de nuestro rig virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos colocar la salida del amplificador inmediatamente después de la entrada de guitarra. ¿Esto qué quiere decir? Que yo conecto mi guitarra y la señal que va en la salida del amplificador va directa sin ningún proceso, va directo tal y como entra al 11 Rack, va a un amplificador. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos usar nuestro amplificador preferido junto con el 11 Rack y solamente una sola conexión de guitarra, y el puente lo hace la interfase con esta salida. Tenemos la siguiente opción, que es Amp Input. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a sacar la salida del 11 Rack a un amplificador real antes de utilizar el amplificador virtual del 11 Rack. Eso quiere decir que todos los efectos que pongamos en nuestro rig virtual antes del amplificador virtual, es decir, si nosotros queremos poner una distorsión antes del amplificador virtual, bueno, esa distorsión se puede aplicar también para nuestro amplificador real. Vamos a verlo más claramente. Si vemos aquí en el rig, tenemos volumen, wah, efecto 1, distorsión, modulación, efecto 2, delay, y todo esto antes del amplificador virtual. Esto quiere decir que al poner la salida al amplificador antes del amplificador virtual, la estaríamos poniendo después de este delay. Por lo tanto, todos estos efectos se irían al amplificador real. Esto es lo que significa poner la salida del amplificador en la entrada del amplificador virtual. Aquí estamos colocando la salida del amplificador después del amplificador virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a aplicar la amplificación virtual del 11 Rack y la vamos a mandar a un amplificador real. Esto funciona cuando lo mandamos a un power amp o a una etapa de potencia de cualquier amplificador por medio del retorno de efectos. Si es que tu amplificador tiene un retorno de efectos, ahí lo puedes conectar, o lo puedes mandar al frente de tu amplificador y ecualizar, pero estamos utilizando ya la emulación de amplificador del 11 Rack. Y por supuesto, la tercera opción es que todo lo que nosotros pongamos en este rig
la salida del rig completo se va a un amplificador real, es decir, todos los efectos, todas las emulaciones. Pero hay una opción que es muy similar, que es la salida del rig pero sin emulación de baffle o sin emulación de bocina. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes un power amp y un buen baffle de guitarra que te gusta cómo suena, lo puedes utilizar con todos los efectos del Eleven Rack, pero sin la emulación de bocina o de rack. ¿Por qué? Porque ya tienes un buen baffle del cual te gusta el sonido y estás satisfecho con él, entonces no necesitas tú emular ningún tipo de bocina. Por eso está esta opción. Como había comentado, la opción, la salida 2 tiene las mismas opciones. Esta opción de resonancia la podemos activar y lo que hace es que no manda la emulación de bocina, pero sí manda esa resonancia del cajón. Es decir, está simulando la resonancia de las bocinas dentro del cajón, dentro del baffle. Podemos optar por mandar esa resonancia o no mandarla a nuestro power amp. La tercera opción es el reloj digital o simplemente la resolución de audio que vamos a manejar con el Eleven Rack. Por default nos aparece en 48 kHz, pero tenemos la opción de bajarlo a 44 o subirlo a 88 y 96 kHz. En el caso de que estemos conectando a una computadora, la fuente de esta resolución es externa, que sería la computadora, y nos va a dar esa opción. Aquí no nos da la opción porque no estamos conectados a una computadora y por eso nos pone aquí que el clock digital es inválido o no existe. ¿Por qué? Porque no tenemos una conexión a computadora. Aquí la entrada digital que vamos a utilizar de entrada digital, la SPDIF o la que vimos que era para Pro Tools, equipos DigiDesign o Avid. Aquí podemos elegir qué queremos, qué entrada digital queremos utilizar. La siguiente opción es salida digital. ¿Qué va a salir por la salida digital? La primera opción es nuestro software de computadora, nuestro software de grabación. Queremos que la salida digital sea utilizada para sacar la señal de nuestro software de grabación. La siguiente opción es hacer un mirror de la salida análoga. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nosotros saquemos por la salida principal va a salir por la salida digital totalmente clonada, exactamente lo mismo. Aquí es que por la salida digital salga la salida del rig. Aquí es donde no comprendo y no entiendo es por qué la salida digital va a ir clonada con la análoga y si es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre estos dos, porque finalmente la salida análoga es el output del rig y aquí pues básicamente estamos poniendo que el output del rig sea en la salida digital, entonces sería básicamente lo mismo. No entiendo bien esta parte, si les soy sincero, no entiendo cuál es la diferencia, pero bueno, ahí está la opción. La siguiente es dividir la entrada y salida. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a sacar una señal sin ningún tipo de procesamiento de un lado, no sé si es en el izquierdo o el derecho, habría que checarlo ya al momento de grabar, y por otro lado sale la señal procesada, es decir, nosotros tocamos la guitarra y de un lado de la salida digital, en un canal de la salida digital, izquierda o derecha, sale la guitarra sin ningún proceso, y del otro lado sale la guitarra con todos los efectos que ya le hemos colocado. Esto nos sirve para grabar una señal limpia, una señal en RAW de nuestra guitarra que después podemos reamplificar, ya sea con el Eleven Rack o en otro software dentro de nuestro programa de grabación. La siguiente opción es
el loop de efectos. Este tiene sus opciones muy sencillas, que es como queremos que sea el loop de efectos: monoaural para enviar, pero de regreso que nos envíe estéreo, es decir, cuando utilizamos pedales estéreo, bueno, pues entramos monoaural, salen dos señales izquierda derecha estéreo y aquí las podemos meter de nuevo al 11 rack. Esto es lo que nos dice: sale monoaural pero regresa estéreo, o si estamos trabajando con un equipo estéreo, pues sale estéreo y regresa estéreo. Esta es una opción muy simple. Las opciones del FX Loop son muy sencillas, pero con esto le decimos cómo queremos trabajar con el bucle de efectos. Esta sería la primera página de opciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la segunda página del menú de opciones. Después del loop de efectos tenemos la opción de pedales externos. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, ¿recuerdan la conexión de pedal de expresión que tiene en la parte de atrás el aparato, el 11 rack? Bueno, aquí configuramos qué queremos conectar: un pedal de expresión o un pedal con dos foot switches, como este pedal de voz que no recuerdo el nombre, pero que va a aparecer ahorita en pantalla, que tiene dos switches que nos sirven para activar o desactivar efectos. Aquí los podemos configurar. No nada más podemos conectar un pedal de expresión, también un foot switch como este de voz. Si conectamos un pedal de expresión, pues aquí configuramos qué tipo de pedal: normal, reverso, M-Audio, los de la serie EB y FB de Roland, EP11 que no me suena ahorita qué pedal sea, pero vaya, si tú lo tienes, aquí está la opción para configurarlo. Y por supuesto está la opción de calibrarlo. Pones tu pedal en la posición de volumen bajo, que es decir, con el talón hacia abajo, y una vez que lo haces aprietas next. Pones tu pedal en la posición de volumen total o con los dedos, los dedos hacia abajo, es decir, presionando con los dedos. Y una vez que tienes configurado, te dice que lo salves y está listo. Si por el contrario optas por un pedal de dos foot switches, bueno, pues aquí puedes configurar la función A. ¿Cuál va a ser? Trémolo encendido y apagado, amplificador encendido y apagado, tap tempo, el afinador encendido y apagado, el siguiente rig o el rig anterior, para ir cambiando los diferentes presets con ese pedal, el display, que es cambiar el tipo de display. Mira, aquí vamos a hacerlo. Vamos a regresar. ¿A qué se refiere con ese display? Bueno, ¿qué tipo de display vamos a tener? Parece que es con este. Ajá. O sea, esto sería lo que haría el switch en la opción de display. Cambia el display, ya sea así, muy sencillo. Te indica que efectos están encendidos, las salidas únicamente, o para que puedas configurar el amplificador que estás trabajando en este preset. Eso es lo que hace cuando seleccionas display. Switch 1 o switch 2, que quiere decir son estos dos botones. Distorsión, encendido y apagado. ¿Se acuerdan de los controles, los botones que están de este lado, que tienen la distorsión, modulación, delay, reverb, etcétera? Bueno, aquí esta función sería la que haría el botón del foot switch cuando lo apretamos. Son las mismas opciones. Y por supuesto la función B tiene exactamente las mismas funciones, lo mismo, y podemos elegir qué función queremos para el switch A o el switch B. O en mi caso yo utilizo un pedal de expresión. Aquí lo tengo, aquí lo configuro.
y para esto sirve esta opción de pedales externos. La siguiente opción es MIDI. ¿Qué canal MIDI vamos a utilizar? Del 1 al 16 y Omni, todos, o sea que reciba señales de cualquier canal, pero aquí podemos configurar qué canal queremos usar. Si queremos enviar controladores MIDI, es decir, cuando nosotros apretemos los botones del panel frontal, vamos a enviar control MIDI también a través de esas pulsaciones con esta opción. Y por supuesto, si queremos que todo lo que entre vuelva a salir con MIDI through a otra unidad de efectos o a otra unidad controlada por MIDI, lo podemos hacer con esta opción. El balanceo de rig. ¿Qué significa esto? Muchas veces configuramos un rig virtual y de repente tenemos discrepancias, es decir, unos suenan más bajito y otros más alto. Con esto lo podemos ir nivelando. Como ves, tiene un control de nivel. Entonces supongamos, vamos a suponer que todos los queremos en 0 o menos 10 o menos 9 o etcétera. Pero aquí vamos a ir escuchando. Entonces cuando cambiamos al siguiente preset, tenemos otro valor de audio y aquí lo podemos ir configurando y los vamos escuchando y los vamos igualando en volumen. Para eso sirve esta opción. Aquí vamos cambiando todos y vamos escuchando y vamos tocando al mismo tiempo y vamos igualando los volúmenes. Obviamente yo aquí lo estoy haciendo nada más de manera demostrativa cómo funciona para que veas cómo cambia aquí el nivel, pero obviamente al momento de hacerlo tú vas a escuchar el nivel de volumen mientras estás tocando. Vas cambiando de preset con el control de scroll que está aquí al lado y con este vas moviendo el nivel, vas escuchando, vas equiparando todos y cuando aprietas back para regresar al menú de opciones, salva todos los presets que hayas modificado. Obviamente si los salvas todos, pues vas a estar un buen rato viendo cómo salva los presets. La opción de linkear el amplificador virtual y el baffle virtual. Simplemente tiene dos opciones, que es linkear o no linkear. ¿A qué se refiere esto? Que por ejemplo, si tenemos la emulación de un amplificador Fender, pues te va a poner, en el momento en que selecciones ese amplificador, te va a poner la bocina que corresponde a ese amplificador Fender. Si tenemos un Marshall, una emulación de Marshall, te va a poner la bocina que se supone va con esa emulación del Marshall. Si tú le pones que no se linkea, entonces tú eliges el preamplificador y la bocina que a ti más te guste y haces la combinación que a ti más te agrade. Con link activado hace precisamente eso. Él escoge el baffle que mejor le queda a ese amplificador de acuerdo al estudio que hicieron los ingenieros que programaron el 11 Rack. Por default está en no link para que tú puedas hacer la combinación que desees. Y la última opción de esta segunda página es el contraste del display. Muy simple. Simplemente cambia el contraste que tiene el display que utilizamos para ver las opciones y para configurar el aparato. Esta sería la segunda página de opciones. Vamos a hacer una nueva pausa para poder más adelante ver la tercera página. La tercera y cuarta las vamos a ver juntas. Es un video largo, lo sé, pero es importante ver cómo configurarlo. Vamos a hacer una pausa y continuamos con las siguientes opciones. La siguiente opción en la tercera página de opciones es display de las perillas y la acción de las perillas. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Qué tenemos por default? Knob o perilla. ¿Cuál es la otra? Valor. ¿A qué se refiere? Vamos a ver knob. Miren aquí. Es una perilla la que aparece de manera virtual.
Si nos vamos a las opciones y cambiamos a valor, nos muestra números en lugar de perillas. Esa opción la podemos cambiar aquí. Ahora, la acción de los controles. La acción normal, que es la que está por default, vamos a verla. Fíjense en esta perilla y fíjense en esta perilla virtual. Esta perilla está... No, es mejor esta. Esta perilla está aquí, como a las 3, ¿no? Si fuera un reloj serían como a las 3 de la tarde. Y esta perilla física está como a las 9. Si yo la muevo, fíjense cómo inmediatamente la perilla virtual equipara a la perilla real. En lo personal no me gusta esta manera en que trabaja la perilla. ¿Por qué? Porque si yo tengo la perilla al máximo y por ejemplo yo tengo este volumen, lo opuesto, en este caso se bajó el volumen, pero imaginen que hubiera estado al máximo y yo tengo este volumen que es el que yo estoy trabajando y solo quiero ajustarlo un poco. Al momento de mover la perilla, vamos a verlo físicamente. Vamos a verlo físicamente. Este es el volumen, menos 40 es lo que estamos utilizando, ¿no? Y entonces yo quiero ajustar un poco, quiero subir un poquito el volumen y muevo la perilla y resulta que ya está muy alto el volumen. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que de repente tienes un golpe de volumen porque quieres ajustar tú tus volúmenes y de repente, como la perilla está casi al máximo, tienes un golpe tremendo de volumen. En lo personal a mí no me gusta, a mí me gusta el otro tipo de acción que puedes configurar, que es latch. ¿Esto qué quiere decir? Aquí tenemos el amp 1, la salida al amplificador 1, la tenemos a la mitad y la perilla la tenemos a las 9. Entonces, ¿qué hacemos? La giramos. Si te fijas, no cambia la perilla virtual. Seguimos girando la perilla física, la virtual no se mueve y es hasta que las igualamos que la perilla se mueve y podemos ajustar. De esta manera, si tenemos el caso anterior que habíamos dicho, si tenemos nuestro volumen bajo y nuestra perilla física al máximo, no tenemos un golpe de volumen porque la perilla no va a funcionar o no va a cambiar el valor si no se equipara a la perilla virtual. Entonces así podemos configurar de una manera más segura sobre todo los volúmenes y por eso es la opción que a mí más me gusta. Pero por supuesto tú puedes configurarlo como tú lo prefieras. Blink. ¿A qué se refiere esto? Es muy sencillo. Parpadea. Si yo quito la opción de blink, ya no parpadea. Blink activado, parpadea. Blink desactivado, deja de parpadear. La opción de tiempo, el indicador del tiempo. Simple. La siguiente opción es el volumen de los audífonos. ¿Qué volumen van a tener los audífonos? Obviamente por default tiene 0 para que no tengas ningún problema al momento de ponerte tus audífonos. Tienes que venir aquí para poner el volumen y obviamente no vas a tener ahí un golpe de volumen directo en tus oídos que pudiera dañar tu audición. Por eso el default es 0. Volumen de pedal o pedal de volumen persistente. ¿Esto a qué se refiere? Aquí hay solamente una opción que es activar o desactivar. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo coloco un pedal de expresión para controlar el volumen, esta es la posición en que se encuentra dentro del preset. Yo puedo configurar el preset para que el volumen, cuando yo mande llamar ese preset, el volumen esté en 4.6, por ejemplo. Lo salvo. Entonces regreso. Entonces estoy tocando con el B2. Luego paso a B3 porque estoy tocando. Paso a B4. Y si vemos aquí en el pedal, la posición es la que yo dejé.
Vamos a ejemplificarlo mejor. Estoy en B3. Y estoy usando el pedal de expresión y está en posición 10. Y le bajo todo el volumen, lo pongo en 0. ¿No? Pero cambio ahora a B4. Y si veo el volumen, está en la posición en la que yo lo salvé. O sea que cada uno de los presets puede tener su control de volumen de acuerdo a como lo quieras tú de inicio. Si yo activo el pedal de volumen persistente, entonces si yo le doy a activar, entonces cada que yo use un pedal de expresión, el preset va a leer el pedal de expresión. Si el pedal de expresión está en 0, va a ignorar cómo hayamos salvado nuestro preset. ¿Se acuerdan que había salvado yo en 4.5? Bueno, si yo uso mi pedal de expresión y lo tengo en 0, o sea totalmente apagado el volumen, no va a ignorar ese 4.5 y lo va a poner en 0. O si yo lo tengo al máximo, va a ignorar ese 4.5 y lo va a poner a 10. Eso es lo que significa que el volumen se va a controlar por el pedal de expresión siempre. Como tú tengas tu pedal de expresión, así va a estar siempre si activamos esta opción. Si la desactivamos, entonces no importa cómo esté el pedal de expresión, el volumen va a ser el que hayas grabado tú en tu preset. La siguiente opción, control de volumen. Pero este control de volumen se refiere a la perilla de volumen del panel frontal del Eleven Rack. Aquí podemos decir qué es lo que cambia. Aquí tenemos las salidas principales y cuando movemos la perilla nos dice volumen principal. Yo quiero que el control de volumen sea para la salida del amplificador. El volumen ahora cambia la salida del amplificador 1. Yo quiero que sea la del amplificador 2. Amplificador 2. El 1 y 2 outs, ¿no? En plural. Salidas de amplificador en plural. Porque está manejando la 1 y 2. O todo. Yo quiero que esto haga. Cambie el volumen de todo. De todas las salidas. Lo puedo configurar. Por default es la salida principal. A mí me gusta en todas las salidas. Aquí tenemos el silenciar todo con este botón. Silenciar los audífonos con este botón y aquí lo puedes configurar. Quizás estás usando grabación en silencio por medio de la computadora, no quieres que suene el power amp a todo volumen, simplemente quieres que entre a la computadora con tus audífonos estar monitoreando, pues aquí pones un mood general, ¿no? La siguiente opción, muy sencilla, resetear memoria. Te dice que va a borrar todo lo que hayas hecho. Le das reset. Te pregunta de nuevo, ¿estás seguro? Sí, sí estoy seguro. Lo resetea. Y está como de fábrica. Esa sería la opción para recuperar todos los presets de fábrica. Hacer un reset de la memoria. Vamos a esperar a que haga el reset. Fue rápido. Vamos ahora a la última página. Ya son las últimas opciones. Estas opciones son informativas. La referencia MIDI. Aquí tenemos todos los controladores MIDI que corresponden a cada control del Eleven Rack. Si te fijas, este es un modelo de su de emulación de amplificador. Tweet Lux. Estos son los controles para el tono, el volumen. El siguiente preamplificador tiene, si te fijas, tiene los mismos. 13, 14 para presencia. O sea, con esta referencia vas a saber qué estás controlando con cada control MIDI. Esto es solo si tú tienes equipo MIDI que vas a conectar aquí. Si sabes trabajar con MIDI, bueno, pues aquí está la referencia para poder controlar el Eleven Rack desde tu computadora, desde un controlador MIDI, automatizarlo al momento de utilizar un software de
de grabación. Puedes tú automatizar el trabajo del 11 rack. Por ejemplo, haces tu pista, automatizas todo esto con los controles MIDI y tú te dedicas a tocar y el amplificador, o más bien el 11 rack, trabaja solo sin necesidad de que tú uses un foot switch ni nada. Para eso sirve este tipo de controles MIDI, o por supuesto para configurar tu controlador de piso. Aquí están todos los controladores MIDI para trabajar con las diferentes opciones del pedal. La siguiente opción es versión de firmware, simplemente es la información. Dice aquí cualquier tecla para salir. Por supuesto, la última opción son los créditos, que es el nombre de las personas a las que les debemos esta unidad. Aquí las puedes revisar, puedes saber si te gusta, si quieres saber quién hizo el marketing de la unidad, bueno, pues aquí están todos. Quién hizo las publicaciones técnicas, pues aquí. Quiénes fueron los de manufactura y operaciones, etcétera. Aquí están todas esas personas, que simplemente darles crédito a los que hicieron el 11 rack. Fue un video largo, pero espero que te haya servido para que veas las opciones, porque muchas veces en el primer video que hice donde mostré el rig que armé con el 11 rack, me hacían preguntas y me hacía ver que no estaba claro cómo configurarlo. Entonces es importante, sé que fue largo, pero es importante saber configurar la unidad para obtener lo mejor del 11 rack. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.